Muy bien, vamos a desempacar todo esto. Hoy tenemos un análisis a fondo sobre una de esas preguntas, verdaderamente universales. Una pregunta que afecta la vida de miles de millones de personas cada lunes por la mañana. Y esa pregunta es, ¿qué es exactamente lo que hace que un trabajo sea un buen trabajo? Es la gran pregunta, sí. Y para que quede claro desde el primer segundo, no vamos a repetir esas frases de cajón de siga tu pasión y no trabajarás un solo día de tu vida, ni tampoco vamos a reducirlo simplemente a buscar el cheque más grande a fin de mes. Hoy vamos a diseccionar la anatomía del trabajo. Así es. Tenemos una pila de fuentes fascinantes. Hay reportes internacionales de la OCDE sobre la calidad del empleo, investigaciones académicas de expertos como Muñoz de Bustillo y unos estudios recientes súper reveladores del 2025 sobre la tesis del trabajador feliz y productivo. Ajá, ella Bayona. Exacto. Pero, fundamentalmente, nuestro mapa principal hoy va a ser el exhaustivo cuestionario de diseño del trabajo, el WDQ por sus siglas en inglés, que fue creado por los investigadores Morgensen y Humphrey. Nuestra misión en esta inmersión profunda es despejar los mitos, quitar un poco la neblina corporativa y descubrir a través de la ciencia pura y dura cuáles son esos ingredientes exactos que transforman una rutina agotadora en un rol altamente satisfactorio y productivo. Claro. Y es un enfoque fundamental y absolutamente necesario hoy en día, porque, el diseño del trabajo no es un concepto nuevo que alguien se inventó ayer en una charla motivacional o en un retiro de estos corporativos. Totalmente. Es una disciplina empírica, es una ciencia que ha evolucionado drásticamente a lo largo de todo el último siglo. Lo que la investigación nos dice hoy, con una claridad realmente apabullante, es que un buen trabajo no es un accidente feliz, no es suerte. No es que te tocó un buen puesto y ya. Exacto. Es el resultado directo de cómo se estructuran deliberadamente las tareas, las relaciones humanas y el entorno físico. Y bueno, entender esa estructura nos da el superpoder de cambiarla. Exactamente. Y para, establecer el terreno, antes de meternos de lleno en los detalles más microscópicos, veamos cómo se entiende hoy en día un trabajo de calidad a nivel macro. Si revisamos los marcos de la OCDE o las investigaciones de Muñoz de Bustillo, vemos que la calidad del trabajo tiene dos grandes caras: las dimensiones objetivas y las dimensiones subjetivas o intrínsecas. Las objetivas son las más evidentes para cualquiera. De cuánto es el salario, qué tan seguro es el contrato en términos legales, los horarios, si hay seguro médico. Pero las subjetivas son las que realmente determinan qué tan significativo se siente ese trabajo todos los días cuando suena la alarma a las 6 de la mañana. Y aquí es donde ocurre un debate fascinante en la literatura académica, porque históricamente se cometía un error de medición enorme. Investigadores como Muñoz de Bustillo señalan que hubo una tendencia durante años de incluir absolutamente de todo al intentar medir la calidad de un trabajo. Una mezcla de todo. Sí, metían todo en la misma bolsa. Mezclaban el salario con el clima organizacional, con la personalidad del jefe, con las herramientas, y paradójicamente cuando mides todo, terminas sin medir nada con claridad. Destruyes al indicador. Destruyes la utilidad per indicador por completo. Por eso, estos académicos argumentan que hay que purgar o limpiar estos indicadores. Un buen trabajo debe medirse exclusivamente por factores que tengan un impacto claro, directo y comprobable en el bienestar de quien lo realiza. Claro. Para lograr esto, la ciencia divide el universo laboral en dos mundos completamente distintos. Por un lado, la dimensión del empleo, que cubre las reglas del juego, el contrato, la paga. Y por otro, la dimensión del trabajo, que es la ejecución real, la tarea, la autonomía y el entorno en sí. Y para este análisis a fondo, vamos a tomar una decisión muy consciente. Vamos a dejar atrás esa parte contractual del empleo. Sabemos que el salario es crítico, por supuesto, nadie niega eso. Pero hoy queremos enfocarnos exclusivamente en la dimensión del trabajo. La tarea diaria. Exacto. ¿Cómo se diseña la tarea diaria? Y es que si miramos la historia, la verdad hemos recorrido un camino larguísimo. A principios del siglo XX, reinaba la gestión científica de Taylor. Para visualizarlo, es como pensar en una fábrica de 1920, donde la única función de una persona es apretar un solo tornillo, 500 veces por hora. Sin usar el cerebro para nada más.
Literalmente, Taylor buscaba simplificar y especializar el trabajo al máximo absoluto, tratando a los seres humanos como si fueran engranajes reemplazables en una máquina gigante. Luego, afortunadamente, la perspectiva cambió. En los años 70, investigadores como Hackman y Oldham introdujeron el modelo de características del trabajo, que fue, vaya, una revolución total en su época. Si conectamos esto con el panorama general, ese modelo de los 70s de Hackman y Oldham fue absolutamente pionero y rompió todos los esquemas. Ellos fueron los primeros en decir formalmente y con datos empíricos en la mano que la motivación de una persona no viene de amenazas. Ni de premios. Ni de premios económicos constantes. La motivación intrínseca proviene de cosas como tener variedad en las habilidades que usas, entender la identidad de lo que haces y, sobre todo, tener cierta autonomía. Fue un salto gigantesco respecto a esa fábrica de apretar tornillos de la que hablabas. Sí, un alivio para la humanidad, francamente. Totalmente. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia el siglo XXI, el mundo cambió de nuevo. Con la explosión de las economías de servicios, el trabajo del conocimiento y las tecnologías avanzadas, ese modelo de los 70, se quedó corto. El trabajo moderno se había vuelto infinitamente más complejo como para intentar explicarlo solo con un puñado de variables. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Entran en escena Frederick Morgeson y Stephen Humphrey en el año 2006. Lo que hicieron fue monumental. Una verdadera obra de ingeniería académica. Construyeron el cuestionario de diseño del trabajo, el famoso WDQ. Revisaron absolutamente toda la literatura existente sobre el tema. Toda. Encontraron 107 características distintas que docenas de investigadores habían propuesto de forma aislada a lo largo de las décadas, y las destilaron cuidadosamente. Al final, lograron agrupar todo este caos en 21 factores súper específicos, divididos en 4 grandes dominios. Es un trabajo titánico. Lo es, y validaron este modelo con cientos de profesionales en más de 200 ocupaciones distintas. Hoy en día, la ciencia considera que este es el mapa anatómico más completo que existe para entender qué hace que un trabajo sea bueno. Así que vamos a desglosar esos 4 dominios porque están llenos de revelaciones. Empecemos por la base. El primer gran dominio se refiere a las características de la tarea. En términos sencillos, es el cómo se hace el trabajo. Y la estrella indiscutible de esta categoría es la autonomía. Pero el modelo de Morgeson es brillante precisamente porque no cae en la trampa de definir la autonomía como un concepto vago de, haz lo que quieras cuando quieras. ¿Qué es lo que muchos jefes temen, no? El libertinaje corporativo. Exacto. La ciencia la divide en 3 aspectos quirúrgicamente precisos. Primero, la autonomía para programar el trabajo. Segundo, la autonomía para tomar decisiones. Y tercero, la autonomía en los métodos. Claro, porque las diferencias son enormes en la práctica. Pensemos en alguien, un diseñador gráfico en una agencia publicitaria. Si le dicen a qué hora entrar y a qué hora salir de forma estricta, pero le dejan elegir qué paleta de colores usar para una campaña, tiene autonomía en el método, pero cero autonomía en la programación. Así es. O pensemos en alguien en servicio al cliente que puede decidir el orden de sus llamadas, pero debe leer un guión estricto sin poder resolver problemas por su cuenta. Esa persona tiene autonomía de programación, pero ninguna en la toma de decisiones críticas. El modelo de Morgeson mide todas estas sutilezas. Y no se queda ahí. No, también evalúa conceptos increíbles como la identidad de la tarea. Esto es, esa satisfacción psicológica profunda de empezar algo, construirlo paso a paso y poder verlo terminado. Es la gran diferencia entre fabricar una sola llanta todo el día y construir el automóvil entero. Es ver el fruto de tu esfuerzo. Y junto a eso está la importancia de la tarea, que básicamente es saber que el esfuerzo de uno afecta positivamente y de manera significativa la vida de otras personas. Que tu trabajo importa, vaya. Y una vez que entendemos la tarea en sí, el modelo nos empuja hacia el segundo dominio, que son las características del conocimiento. Este bloque engloba las exigencias mentales, las habilidades y el puro esfuerzo cognitivo que requiere un puesto. Aquí es donde los investigadores evalúan factores como la complejidad del trabajo, la cantidad de información que hay que procesar a diario. Que hoy en día es muchísima. Muchísima, sí.
También el nivel de resolución de problemas requeridos, la variedad de habilidades técnicas y la especialización. A ver, un momento aquí, porque creo que esto seguramente rompe los esquemas mentales de muchos. Por un instinto natural, me parece que solemos pensar que el trabajo ideal es un trabajo fácil, uno donde no haya que pensar demasiado, donde el día fluya sin obstáculos y te vayas a casa tranquilo. Pero si revisamos los datos de Morganson, la ciencia dice exactamente lo opuesto. Así es. Tener que procesar montañas de información o enfrentarse a problemas complejos que no tienen una respuesta obvia o un manual de instrucciones paso a paso no es algo negativo en absoluto, ¿verdad? Es una de las paradojas más fascinantes del comportamiento humano. El cuestionario incluye ítems muy específicos, como por ejemplo, el trabajo requiere ideas o soluciones únicas a los problemas. Lo que la investigación nos muestra, y esto está apoyado en décadas de teoría de la motivación, es que los trabajos con altos requisitos de resolución de problemas son vitales para la psicología humana. Necesitamos el reto. Nos proporcionan la oportunidad constante de actuar en situaciones desafiantes y novedosas. Al resolver algo difícil, el profesional demuestra su competencia, tanto a sí mismo como al mundo. Y eso es lo que hace que un trabajo sea intrínsecamente motivador. Los seres humanos somos, por naturaleza, solucionadores de acertijos. Nos encanta armar el rompecabezas. Necesitamos sentir que estamos superando retos. Una ausencia total de complejidad y de fricción cognitiva no genera un estado zen, de felicidad. Genera un aburrimiento letal y una desconexión total con el propósito. Eso es un cambio de paradigma brutal y nos lleva directamente al tercer dominio que quiero explicar a fondo porque históricamente las empresas, especialmente en ramas más técnicas o de ingeniería, lo ignoraban por completo. Hablamos de las características sociales. El entorno humano. Un punto ciego para muchas organizaciones. La gente creía que mejorar el entorno social era poner una mesa de ping-pong en la oficina o forzar a todos a comer pizza los viernes. Pero el modelo de Morgeson no habla de eso en absoluto. Habla de apoyo social real. Esto significa tener la oportunidad genuina de desarrollar amistades de apoyo, trabajar con personas amigables y de manera muy crítica tener un líder o supervisor que genuinamente se preocupe por el bienestar de su equipo, no solo por las métricas a fin de mes. Claro. Pero además del apoyo, este dominio introduce un concepto que creo que todos hemos sufrido en carne propia, pero quizá no sabíamos cómo nombrar académicamente. La interdependencia. Exacto. Y Morgeson la divide magistralmente en dos: interdependencia iniciada e interdependencia recibida, porque el trabajo no ocurre en el vacío. Totalmente. Para ponerlo en términos del día a día, la interdependencia recibida es como cuando estás bloqueado y no puedes terminar el reporte mensual porque el departamento de ventas no te ha enviado los números. Literalmente dependes del trabajo de otros para siquiera arrancar el tuyo. Una frustración clásica. Y la iniciada es saber que si tú te retrasas, el equipo de finanzas no podrá hacer su cierre. Esa red de dependencias, si está mal diseñada o es un caos, es una fuente masiva de estrés. Si a eso le sumamos la interacción constante con personas fuera de la organización como proveedores o clientes enojados y la calidad de la retroalimentación que recibimos de todos ellos, el panorama queda muy claro. El trabajo es, en su esencia más básica, un acto social. Un diseño que aísla al profesional o lo enreda en dependencias ineficientes es un diseño que está destinado al fracaso. Y no podemos hablar de fracaso sin abordar el cuarto y último dominio, las características del contexto. Es el aterrizaje forzoso a la realidad física. Porque, seamos realistas, puedes tener el trabajo más motivador intelectualmente, Sí, con toda la autonomía del mundo. con los compañeros más increíbles, el mejor jefe. Pero si el contexto físico te está destruyendo físicamente, la calidad de ese trabajo se desploma en picada. Este dominio evalúa la ergonomía, si la silla destroza la espalda en 2 horas o si promueve una buena postura. Evalúa las demandas físicas, midiendo la pura resistencia muscular requerida para el puesto. Las condiciones ambientales también. Exacto, las condiciones de trabajo. Como saber si el espacio está libre de un ruido ensordecedor que drena la energía mental, si el clima es soportable y si no hay riesgos inminentes de accidentes. Y claro, el uso de equipo y herramientas adecuadas.
Si la computadora tarda 10 minutos en abrir un archivo, eso es un problema de diseño del trabajo. Definitivamente. Entonces, teniendo sobre la mesa este tremendo mapa de los 4 dominios, características de la tarea, del conocimiento, sociales y del contexto físico, nos topamos de frente con un dilema corporativo masivo. Aquí es donde las empresas se asustan. Claro, imaginemos a un líder de recursos humanos o a un director operativo. Escuchando este análisis, suena genial enriquecer los puestos de trabajo en todas estas áreas, pero el instinto inmediato es entrar en pánico. Van a pensar, si hago los trabajos más complejos y con más responsabilidades, me va a costar una fortuna en capacitaciones interminables y, lógicamente, tendré que subirle el sueldo a todo mundo. Lo fascinante aquí es cómo Morgeson y su equipo de investigadores abordaron precisamente este sacrificio, este famoso trade-off corporativo del que tanto se habla. Su gran descubrimiento es prácticamente un atajo, un hack respaldado por la ciencia para cualquier organización. A ver, cuéntanos cómo funciona eso. Descubrieron que efectivamente si aumentas las características de conocimiento, es decir, si requieres que la gente procese mucha más información compleja o requieres especializaciones muy técnicas, los costos operativos sí se disparan, porque necesitas entrenar más y pagar más por ese talento especializado. Es inevitable. Lógico, mayor especialización, mayor costo. Pero, y aquí está la magia, los datos revelaron algo increíble. Si las empresas se enfocan en aumentar únicamente las características de la tarea, Es decir, el primer dominio. exactamente, cosas como dar más autonomía sobre cómo se hace el trabajo o mejorar la retroalimentación y la identidad de la tarea, logran disparar los niveles de motivación y satisfacción sin la necesidad de aumentar los requisitos de entrenamiento ni los costos de compensación. ¡Wow! Es una vía rápida y eficiente para mejorar dramáticamente la calidad del empleo sin quebrar a la empresa, solo modificando el cómo y no necesariamente la complejidad técnica dura. Ese es el tipo de revelación que hace que meterse a leer toda esta ciencia valga la pena por completo. Cambia las reglas del juego. Pero atención a quienes nos escuchan, porque la historia tiene otro giro monumental. Así es. Hemos estado hablando del diseño perfecto basándonos en estos 4 dominios, casi como si existiera un molde único, una plantilla mágica. Pero el trabajo ideal es exactamente igual para alguien de 25 años que para alguien de 55. Aquí es donde entra un estudio brillantísimo y muy reciente, publicado en 2025 por la investigadora Bayona y sus colegas. Un estudio clave para entender el panorama actual. Ellos analizaron la famosa tesis del trabajador feliz y productivo y se preguntaron si estas características impactan igual en todas las etapas de la vida. Y la respuesta destruye muchísimos mitos. Resulta que la edad y la etapa profesional lo cambian absolutamente todo. Es un análisis que nos invita de urgencia a replantear cómo lideramos equipos multigeneracionales en la misma oficina. Cuando los investigadores observaron a los trabajadores mayores y de mediana edad que cayeron en el grupo que ellos llaman sinérgico. Los que tienen lo mejor de ambos mundos, ¿no? Exacto. Es decir, aquellos individuos que reportan altísimos niveles de bienestar y que al mismo tiempo son calificados por sus jefes como altamente productivos. Encontraron un patrón muy específico en ellos. Estos profesionales necesitan por encima de todo que la tarea sea significativa. Tienen una verdadera necesidad de sentir impacto y propósito en lo que hacen. Quieren dejar un legado, de cierta forma. Sí, buscan esa trascendencia. Pero, sorprendentemente, para mantener esa felicidad y compromiso, prefieren niveles muy bajos de complejidad cognitiva en los procesos diarios y un uso muy bajo de equipos tecnológicos engorrosos. Claro, hace todo el sentido. Pensemos en un profesor universitario con 30 años de experiencia. Él quiere impartir su conocimiento, quiere transformar la mente de sus alumnos. Ese es su propósito y lo que le da significado. Pero si de repente le impones un nuevo software educativo llenísimo de fricciones, menús complejos, contraseñas y pasos burocráticos constantes para subir una simple calificación, su nivel de satisfacción se va al suelo. Se frustra. Quieren impacto real, pero con procesos operativos fluidos y sin fricciones innecesarias. Ahora, cuando miramos a la otra cara de la moneda, a los trabajadores jóvenes, los de la generación Z y los millennials más tardíos, el panorama da un giro que te deja pensando. Un giro de 180 grados. Sí,
Al igual que los mayores, los jóvenes necesitan desesperadamente esa conexión con el propósito. Necesitan sentir que su tarea importa para el mundo. También exigen, y esto es clave, niveles extraordinariamente altos de apoyo social. Y fíjate que los investigadores relacionan esto muy fuertemente con ciertas dinámicas en culturas latinoamericanas, donde la interacción cálida, la conexión humana y el respaldo emocional en la oficina no son un lujo adicional. Son un requisito básico de supervivencia laboral. Absolutamente. Pero aquí viene el dato que pulveriza todos los estereotipos modernos sobre la juventud en el trabajo. Para que estos jóvenes sean verdaderamente felices y altamente productivos, la baja autonomía es un ingrediente esencial. Y esto suena a locura, ¿verdad? Sí, va en contra de todo lo que leemos en Internet. Vivimos bombardeados por artículos que aseguran que las nuevas generaciones no soportan las reglas, que son rebeldes por naturaleza y exigen libertad total y horarios fluidos desde el primer día que pisan la oficina. Pero la ciencia explica la psicología detrás de esto de forma muy lógica. Estos trabajadores jóvenes están apenas en la etapa inicial de sus carreras. Están aprendiendo a caminar en el mundo corporativo. Exacto. Darles un exceso de autonomía prematura, como total libertad para tomar decisiones críticas o decidir sus propios métodos sin ninguna supervisión, a menudo no se siente como libertad para ellos, se siente como abandono. Es como tirarlos en medio del océano sin un salvavidas y decirles, bueno, nada hacia la orilla. Tal cual. Significa ponerlos en posiciones ambiguas, donde no hay responsabilidades estructuradas ni una guía clara. Y en lugar de generar una motivación intrínseca, esa alta autonomía genera aislamiento, una ansiedad paralizante y muchísima frustración, porque simplemente aún no han desarrollado el músculo profesional ni la experiencia para navegar solos en ecosistemas corporativos que son súper complejos. No quieren anarquía. No, ellos no quieren anarquía. Quieren barreras de contención seguras dentro de las cuales puedan aprender a correr sin estrellarse. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos sintonizan? Significa que la idea de implementar una plantilla genérica, un talla única para toda la empresa, es una receta garantizada para el desastre. Evaluar un trabajo requiere ponerse unos lentes muy precisos y observar de cerca los 4 dominios del modelo de Morgeson. Es un trabajo de diagnóstico. Si en un equipo hay desmotivación, apatía o bajo rendimiento, esta ciencia nos ofrece un mapa de diagnóstico exacto. El problema rara vez es simplemente que la gente ya no quiere trabajar como se suele decir. El problema puede estar escondido a simple vista. Sí, las causas son estructurales. Quizá es la falta de retroalimentación social de un líder que es demasiado distante. Quizá es un entorno físico ensordecedor que drena la energía a las 2 de la tarde en punto. O quizá es como vimos con los más jóvenes, un desajuste gravísimo entre el nivel de autonomía extrema que se les otorgó y la experiencia real que tienen para manejar esa libertad. Tener este mapa anatómico detallado, que está construido sobre décadas de recolección de datos rigurosos y no sobre la última tendencia pasajera de gestión, es lo que permite pasar de la simple queja en los pasillos a la acción estratégica. El modelo nos da el vocabulario, las categorías y las palancas exactas para desarmar el trabajo, encontrar la pieza defectuosa y reconstruirlo de una forma que respete simultáneamente la necesidad de productividad económica y la innegable necesidad humana de bienestar y significado. A manera de resumen ágil de este profundo viaje, un buen trabajo nunca, pero nunca es una casualidad. Es un ecosistema estructurado, medible y, sobre todo, modificable. Es el resultado directo del nivel de autonomía y propósito en nuestras tareas, de la cantidad de reto y complejidad que estimula nuestro conocimiento, de la solidez de la red de apoyo social que nos sostiene y de la salud de nuestro contexto físico. Y la regla de oro que no podemos olvidar. Dila. Ese ecosistema debe ser dinámico. Un diseño rígido se rompe con el tiempo. El trabajo debe amoldarse inteligentemente a la etapa vital del profesional, recordando siempre que lo que enciende la chispa de la motivación a los 50 años es muy distinto a los guardarraíles que se necesitan a los 25 para no perder el rumbo. Totalmente de acuerdo. Y esto plantea una pregunta importante y bastante provocadora para reflexionar sobre el futuro inmediato.
A lo largo de este análisis, hemos visto que el modelo de Morgenson demuestra empíricamente que las características de conocimiento, específicamente esa necesidad humana de resolver problemas únicos y procesar información compleja, son factores absolutamente vitales para que un rol nos permita demostrar nuestra competencia y sentirnos vivos y motivados en la oficina. El reto intelectual del que hablábamos. Exacto. Pero, ¿qué va a pasar en los próximos años a medida que los algoritmos avanzados y la inteligencia artificial asuman, automaticen y eliminen precisamente esas tareas cognitivas complejas? Si la tecnología se encarga de quitarnos toda la fricción de resolver los grandes problemas y procesar la información difícil, bueno, tendremos que rediseñar desde cero nuestra definición de lo que constituye un buen trabajo para evitar una epidemia global de aburrimiento y falta de propósito. Es una idea monumental y francamente, genuinamente inquietante para dejarla resonando. La automatización del intelecto nos obligará a buscar significado en lugares completamente nuevos dentro de la oficina. Ha sido un recorrido fascinante por la arquitectura invisible de nuestro día a día. Es una gran invitación para reflexionar y cuestionar el entorno laboral. Vale la pena observar con una nueva mirada las rutinas diarias y preguntarse, con base en estos 4 dominios, cómo está construido ese ecosistema personal. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.